Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 30 de julio. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. A esta hora la situación en Ceuta sigue siendo tremendamente complicada. Los comercios cerraron a mediodía después de que miles de jóvenes, y no tan jóvenes, por lo que vamos sabiendo en las últimas horas, procedentes de Marruecos, entraron por los diversos puntos fronterizos sin ningún tipo de control. No sé si hablarte de cifras porque seguramente se hayan quedado cortas. Hay fuentes policiales que hablan de más de 20.000 personas entrando en los últimos 10 días. Pero es que las cifras van a ir aumentando, porque hasta ahora seguían entrando. Hace unos minutos hablábamos con nuestro compañero de COPE Ceuta y nos decía que seguía habiendo personas en el mar entrando a nado. Así que lo mejor en esos casos es contextualizar. Estamos hablando de que Ceuta tiene una población de 80.000 personas habitualmente. A poco que hayan entrado, ha entrado una décima parte de la población. Eso colapsa una ciudad. De hecho, yo creo que lo mejor para entender lo que está ocurriendo es ver los vídeos que se encuentran en cope.es. Filas interminables de jóvenes que llenan literalmente la playa. Vienen procedentes de la frontera de Marruecos. Estamos hablando de una playa, he buscado las medidas, son 150 metros de largo y 30 de ancho. Y eso está completamente abarrotado. En esos vídeos también se les ve cómo se lanzan al mar para intentar entrar nadando en Ceuta. El precedente que a todos se nos viene a la memoria es la situación que Ceuta ya vivió en 2021. Aquel mes de mayo se calculan que entraron entre 10 y 12.000. Ahí sí, la mayoría eran menores. En aquel momento entraron porque alguien les dijo que Cristiano y Messi estaban jugando un partido en Ceuta y que lo podían ver gratis. Bueno, pues lo que ha ocurrido en esta ocasión es que el goteo se está produciendo a lo largo de la semana. La tarde-noche nos deja varios titulares a tener muy en cuenta porque algunos de ellos pueden tener consecuencias importantes. Italia acaba de proponer el cierre del espacio Schengen con España por la situación migratoria en Ceuta. Acusa de incentivar el tráfico de seres humanos. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha explicado que están trabajando para defender sus fronteras y la seguridad de los ciudadanos. La Casa Blanca atribuye la situación en Ceuta a políticas de extrema izquierda. A todo esto, Interior ha emitido un comunicado en el que informan de un acuerdo entre España y Marruecos para reforzar la coordinación. Ambos se han comprometido a revisar e implementar medidas para la devolución de todos los que han entrado ilegalmente. Vamos a ver cómo se hace esa devolución. Además, las Fuerzas Armadas van a reforzar a la Guardia Civil en Ceuta. Mientras tanto, las autoridades de la ciudad autónoma intentan controlar el caos. Están desbordadas. Para completar este panorama, hoy se han rescatado 9 cadáveres del mar. Y por último te cuento que Pedro Sánchez va a visitar mañana Ceuta. Eso es lo que está pasando. Si tratamos de analizar por qué está ocurriendo esto, hay varias cosas que explicar. En primer lugar, la situación no debería cogernos por sorpresa. La presión migratoria sobre Ceuta no es nueva. Llevan varias semanas entrando a nado. Los sindicatos policiales lo están denunciando. Advertían de que las llegadas se estaban disparando. Es cierto que todos los años hay una situación similar, pero lo que venían diciendo los sindicatos es que en esta ocasión la cosa se estaba complicando. Segunda cuestión, ¿quiénes llegan? ¿Cuál es su perfil? Bueno, pues lo que sabemos es que la mayoría son mayores de edad. No estamos hablando de menores, como en la anterior ocasión. Es cierto que puede haber menores, pero no es así. Hay absolutamente de todo. Hay marroquíes, hay también argelinos. Insisto, nuestro compañero de COPE Ceuta nos contaba hace menos de media hora que se estaba cruzando con familias, alguna de ellas con bebés.
Tercera cuestión, ¿por qué está ocurriendo esto precisamente ahora? Bueno, pues aquí se están barajando dos explicaciones. La primera tendría que ver con una sentencia del 8 de julio de 2026 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que dijo que la ley de extranjería no ampara las devoluciones en caliente para los migrantes que entran a nado en Ceuta y Melilla. Los migrantes saben que si entran a nado, están en Europa. Se habla de efecto llamada. La segunda cuestión tiene que ver con el viaje de Sánchez a Argelia hace una semana, y aquí estaría detrás Marruecos. La crisis de 2021, la de los menores, se produjo cuando España trajo a que se curara en un hospital de La Rioja al líder del Frente Polisario. Marruecos y Argelia son países rivales, adversarios, enemigos. Bueno, pues esta avalancha se produce una semana después de que Pedro Sánchez viajara a Argelia. Es verdad que estuvo 6 horas porque tenía las celebraciones de la Copa del Mundo de la selección española, pero allí estuvo porque uno de los objetivos era tratar de garantizar el suministro de gas desde Argelia. En cualquier caso, Marruecos tiene la llave de las fronteras de Ceuta y Melilla. A lo largo de la historia ha demostrado que las abre y las utiliza como elemento de presión para negociar. Bueno, desde Moncloa denuncian que las redes de tráfico de personas están instrumentalizando la sentencia del Supremo, y Exteriores además niega que este problema tenga que ver con el viaje de Pedro Sánchez a Argelia hace 10 días. Te hemos contado lo que está ocurriendo, hemos tratado de darte alguna explicación, pero insisto, ahora mismo en Ceuta la situación es compleja. Es una ciudad que está siendo sometida a una importante presión migratoria, pero no hoy, sino desde hace mucho tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas, porque lo que nos cuentan desde allí es que no va a ser nada fácil. Lo siguiente en esa linterna, tiempo de análisis y opinión con Maite Alcaraz y con Manolo Marín. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Maite Alcaraz, buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. Manolo Marín, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y si me dejáis, quiero saludar a nuestro compañero Juan Baño, que lleva todo el día detrás de todo lo que está ocurriendo en Ceuta, y la verdad es que yo creo que tiene claves importantes que aportarnos. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿Sabemos cómo ha ido evolucionando el día y en qué punto estamos ahora? Bueno, hay frentes que son en este momento prioritarios. Lógicamente, dar salida a buena parte de esa población que ha asaltado literalmente la frontera, dándole una asistencia mínima. Son las horas que son. Tienen que comer, tienen que dormir, tienen que estar en algún lugar y sobre todo tienen que estar controlados, que es un objetivo también prioritario, controlar a esa población, saber cuántos son y quiénes son. Por lo tanto, esos recursos que estaban esta tarde negociándose ya se están concretando. Hace unas horas ya eran 2 naves en el Tarajal, nada nuevo, es lo que ya nos recuerda el año 21, mayo. 2 naves para meter prioritariamente mujeres y niños. Ese es el objetivo prioritario. Y luego intentar, como te digo, controlar los movimientos en la calle. La gente está confinada, prácticamente la población ceutí, y ellos están en la calle, pues deambulando, con algunos conatos de enfrentamiento que hay que también que supervisar y controlar por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, de enfrentamientos de gente pues que les está haciendo frente, algunos que también salen que si tal, que si fuera de aquí, que de España y tal. Y esos enfrentamientos inevitablemente se están produciendo, que se intentan pues reducir a lo mínimo. Hasta ahora se está controlando la situación. Y gente que tiene, como te decía, que comer, que tiene que cubrirse, la ropa venía mojada, otros vienen con un bañador, aunque las temperaturas en este momento pues son más propicias que lo fueron probablemente en el año 21, pero desde luego hay gente que ya ha robado, ha entrado a un comercio y ha quitado comida para comer, o que ha quitado la ropa de un tendedero y se la ha puesto directamente. Son situaciones, pues evidentemente, como decía antes el policía que entraba, que no se merecen los ciudadanos de Ceuta, que estaban ahora en puertas de celebrar el sábado su feria y echar un rato bueno con la familia, ¿no? Y se encuentran con esto. Y ahí que han entrado familias enteras.
Esta es la cuestión, es que han entrado familias enteras como quien entra, como Pedro por su casa, nunca mejor dicho. Es decir, cruzando el espigón, casi sin mojarse, entraban. Porque, claro, esto comenzó hace unos días que eran pues 40 grupos que se cogían al día de decenas, 40, después pasaron a 100, y vista las circunstancias y que ahora el mar ha mejorado de una manera extraordinaria, han dicho hoy la gran avalancha. Lo hablaba antes con Manolo María y fuera, pero esto se tiene que ver venir, porque lo estaban viendo venir. Porque ahora se ha producido el refuerzo, sí, lo que va a llegar, lo está, el ejército, perfecto. Pero esto se estaba advirtiendo por parte de gente pues con menos responsabilidad que un Ministerio del Interior. Policías y guardias civiles afiliados a sindicatos y asociaciones, algo tan básico como eso, de manera pública, con comunicados incluidos, estaban alertando de que esto se estaba avecinando una muy gorda y que esto había que evitarlo y había que reforzar policialmente. Lo decían así permanentemente en estos días pasados. Nosotros nos hacíamos eco de ello. Y viene y ocurre. Y ahora reforzamos, pero ya están dentro. Por lo tanto, claro, te quedas un poco... Bueno, ¿y qué más podemos decir? Abro la tertulia. Maite, Manolo, enseguida seguimos hablando con Juan. Una primera valoración, Manolo. Pues una primera valoración bastante simple. Hemos vivido hoy lo que se llama técnicamente una invasión. Una invasión no es una cuestión de tropas. Una invasión es un término jurídico y esto es una invasión. Es decir, se ha tomado una ciudad al asalto. 2, creo que esto no es un problema migratorio, por más que el gobierno lo quiera enfocar de esa manera o situar ahí. Esto es un problema de seguridad nacional. 3, me hago una pregunta. ¿Qué tiene Marruecos para tener cogido de esta manera a Pedro Sánchez? 4, y me parece bastante grave, la evidencia de que Ceuta no está protegida. Ceuta no está protegida. Vimos el episodio de 2014 en el Tarajal, vimos el del año 21, acabamos de ver esto. Y Ceuta no está protegida. Y finalmente el gobierno queda muy retratado por su demagogia en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Hemos vivido una regularización masiva tan chapucera, tan improvisada, que es evidente que tiene un efecto llamada. Maite. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Esto es un problema de seguridad nacional. Por mucho que el gobierno haya ido arrastrando los pies durante todo el día, algunas horas de ayer, no queriendo ponerle un nombre a esto, si es caso de emergencia nacional, si hay que declarar el estado de alarma, qué hay que hacer, pero es evidente que nuestras fronteras han sido violentadas, que ha habido pues una violación de nuestra integridad territorial. Luego ya podemos hablar de las causas, pero los efectos son estos. Estamos hablando de una ciudad española y esto habría que recordarlo y subrayarlo, es tan española como el resto de ciudades, como lo es Canarias, como lo es Melilla, que en algunas ocasiones se nos olvida, ¿no? Están allí, de vez en cuando saltan a los titulares porque son ciudades estratégicas, en fin, sobre las que Marruecos tiene un interés especial, pero estos son españoles que están viviendo en una ciudad española y que efectivamente, como contaba Juan, pues se encuentran invadidos por miles de personas que probablemente tienen todo el derecho a buscar una salida a sus estados precarios en sus países, ¿no? Pero que un país como España tiene que defender esas fronteras y que no puede, insisto, estar arrastrando los pies hasta el final. Luego hablaremos de ello, pero que Italia haya puesto sobre la mesa el cierre del espacio Schengen para que España quede al margen de ese espacio de libertad de fronteras, yo creo que es gravísimo. Eso solo se ha hecho en el caso de la COVID y por un problema evidentemente sanitario gravísimo que sufrió todo el mundo y que, por supuesto, sufrió la Unión Europea. Por lo tanto, son palabras mayores y yo insisto en esto. Al gobierno le vuelve a caer una emergencia nacional y por ideología, por no reconocer sus errores, por, como bien dice Manolo, no pisar determinadas sensibilidades en Marruecos, no hace nada, mira para otro lado y es al final de la tarde cuando decide mandar al ejército a defender nuestras fronteras. Hablábamos de Meloni. Luego no, vamos a hablar ahora, porque lo último pasa por las reacciones de Italia y Estados Unidos a lo que está ocurriendo en Ceuta, Nekane. Y la primera ministra ha escrito en redes sociales que las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta
para la seguridad de las fronteras europeas y por eso plantea la suspensión del espacio Schengen con España para garantizar la seguridad de los ciudadanos y defender su territorio. Supondría este cierre el restablecimiento temporal de los controles fronterizos entre ambos países. Y desde Estados Unidos, la Casa Blanca ha atribuido esta situación a las políticas de extrema izquierda de España que facilitan, dicen, la migración masiva. Piden que nuestro país rectifique esta filosofía destructiva o nos arriesgamos a nuestra propia desaparición. Juan, lo de espacio Schengen son palabras mayores. Bueno, el espacio Schengen anda hace mucho tiempo hecho unos zorros. Es decir, aquí ya cada cual, Alemania, distintos países, según su necesidad, van cerrando, suspendiendo determinados capítulos y según les interesa. Es decir, la realidad es que el espacio Schengen ya no es lo que como nació y para lo que se ideó, ¿vale? O sea, hay que ser realistas en eso. Por lo tanto, cada uno modula y modera y dice, no, mira, yo ya no me interesa esto, tal. A ver qué dice Francia. Ojo, porque claro, lo que está entrando por ahí, que la aspiración del Ministerio de Interior es devolverlo ahora en caliente a Marruecos, cuando precisamente el problema que nos lo ha creado ha sido la interpretación de la ley que hace el Supremo, que oiga usted, el Supremo tiene todo el derecho a hacer. Ahora, quien hace las leyes es el legislativo. Y el gobierno y el legislativo tendrán algo que decir en esto, que es por lo que se está planteando ahora y diciendo, esto es una solución ya política, esto ya no es un problema policial. Policialmente esto, bueno, sí, es un desafío policial, evidentemente, faltaban policías ya de entrada, faltaban guardias civiles en nuestras fronteras, pero ahora tenemos un problema político, eminentemente. Ahí se necesita, sí, ahora sí, un acuerdo político, efectivamente, para reformar la ley que no sea interpretable por el máximo tribunal de nuestro país, por la cúspide judicial, diciendo, usted con esta ley yo tengo que interpretar esto. Bueno, pues acorde usted la ley a la necesidad imperiosa, inminente ya para mañana. Pero, ahora sí hace falta el acuerdo político que estaba hablando antes, Juan, sobre el tema del medio ambiente y de los fuegos. Yo por ser coherente un poco con el argumento que planteaba al inicio, claro, naturalmente que hay un problema migratorio y naturalmente que Meloni se inquieta y dice que hay que cerrar el espacio Schengen y dejar a España, digamos, fuera en estas circunstancias, y que las políticas de Pedro Sánchez, de este gobierno, son irresponsables con la inmigración. Pero yo creo que culpar ahora de repente al Tribunal Supremo por la interpretación que hace... No, sí, es que lo he oído ya hoy varias veces, no lo digo por ti, lo digo... Legislativo. Lo digo, la ley es una cosa, la interpretación que se hace de la ley es otra. Las mafias se enteran enseguida de esa especie de mano abierta que tiene el Supremo con esta interpretación, pero yo sigo pensando que esto es una decisión política tomada por el gobierno de Marruecos. Es decir, Marruecos recurrentemente pone a España en un brete político, diplomático, y maneja estas cosas como nadie. Es decir, independientemente de que hubiera habido esa sentencia o no, esto podría haber pasado en cualquier momento. De eso es de lo que nos avisan las ONGs permanentemente, de eso es lo que nos avisa el presidente de Ceuta. Yo cuando decía antes Ceuta está desprotegida, es que Ceuta está desprotegida. Es que hablamos genéricamente de que ya el gobierno ha permitido desplazar al ejército. Eso es muy relativo. Van 60 hombres, van 60 soldados. Es decir, es que eso no es un desplazamiento del ejército. Naturalmente que van a reforzar a la Guardia Civil, naturalmente que reforzarán a la Policía Nacional y naturalmente que esto se embridará en cuestión de horas porque a Marruecos le da la gana y aceptará que regresen miles y miles, como dices tú, en un momento dado cuando ya no tengan ni dónde dormir ni qué comer. Eso ocurrirá en las próximas horas o próximos días, yo no tengo duda. Pero es la demostración palpable de que Marruecos hace lo que quiere cuando quiere, en territorio español. Lo que quiere cuando quiere, y te arroja y te echa encima masas de tipos que efectivamente tiene un cariz difícil todo esto porque tiene un drama humanitario detrás. Sí. Naturalmente, hay 9 muertos hoy, cuerpos ahogados. Hay 9 muertos hoy recogidos. Evidentemente, claro que tiene entonces, pero es un problema de dimensión política y diplomática. Muchos de los que vienen, claro que querrían abandonar Marruecos. Claro que quieren abandonar Marruecos. ¿Tú me quieres decir cómo se puede confirmar qué antecedentes tiene cada uno, qué antecedentes no tiene ninguno, si vienen de buena fe, si no vienen de buena fe? Lo que ha ocurrido ahí es un asalto masivo que me atrevo a decir, Marruecos ha avalado, ha empujado, ha promocionado y España ha consentido.
Maite. Sí, bueno, yo pondría dos focos. Uno primero en los ceutíes, en nuestros compatriotas, naturalmente. Es una ciudad que tendría que estar protegida y no al albur de la decisión de un monarca marroquí, de las cesiones que puede hacer la presidencia del gobierno respecto a ese país, y efectivamente nadie ha tomado ninguna decisión. Yo tengo familia allí, mi familia paterna toda es de Ceuta, mi padre nació en Ceuta y no tienes más que hablar con ellos, con primos, con tíos que te cuentan que desde hace unas semanas ya había un queo allí en la ciudad. Un queo de que empezaban a venir, empezaban a entrar nadando poco a poco, que había una cierta, un run de que algo les había llegado. Yo no sé si incluso no es a la población marroquí, a los chicos que han llegado nadando o a los mayores, que no solamente son chicos, familias enteras, sino que a las mafias les había llegado que, no sé si en virtud de esa sentencia de lo contencioso administrativo del Supremo, o la necesidad de que, en fin, poner pie en España es... yo creo que es popularmente conocido que en España, bueno, pues el rigor en las fronteras es más laxo que en otros países, así de evidente es, y esto es por las políticas del actual gobierno. Y entonces, claro, los propios ceutíes lo sabían. Ceutíes, por cierto, que han convivido siempre con marroquíes, que perfectamente están integrados, pero sabían que esto empezaba a pasar. Ocurrió en el 21, ha vuelto a pasar, y yo luego también situaría el otro foco en Europa. Es que Europa tiene derecho a quejarse. Es que los que entran en España no se quedan en España todos. Claro, es que ponen un pie en Ceuta y están poniendo un pie en la Unión Europea. Por eso Meloni me parece que fue en febrero, cuando ya Pedro Sánchez anunció la regularización, que no han sido al final 500.000 personas, sino más de 1 millón de personas, dijo que esto no es un problema doméstico de España, que es que esto tiene afectación al resto de Europa. Por lo tanto, cuando se toman este tipo de decisiones, que yo creo que tienen bastante de ideológicas, de vender el buenismo y de que nosotros no vamos a poner puertas al campo y que la gente que viene lo necesita, todas esas cosas, pues al final tienen estas consecuencias que está teniendo en la gente de Ceuta, en los servicios públicos de Ceuta. Yo hablaba, insisto, con familia que te decían que es que están colapsados, y más colapsados que van a estar a partir de ahora, porque tú luego tienes que atender a esa gente. Como decía Manolo, es que hay un problema sanitario, de higiene también, de higiene. Hay mucha gente, lo contaba Baños, al final hay gente que coge la ropa porque no tiene ni ropa para ponerse de los tendederos. Hay tiendas que han tenido que cerrar por miedo, y yo con esto no estoy en absoluto criminalizando a los inmigrantes. Yo estoy pidiendo que haya cierta responsabilidad en las decisiones. Porque... No, aquí lo que estamos hablando, Maite, es que hay una cuestión que hay que conjugar. Por un lado, las personas que están entrando tienen toda la dignidad del mundo. Claro. Nadie se las va a quitar. Pero por otro lado, todo Estado tiene derecho a gestionar sus fronteras. Claro. Pero vamos a ver, cuando uno entra y cruza una frontera de manera ilegal, que es lo que han hecho estos señores, es que cuando hablamos de inmigrantes, es que a mí me cuesta llamar inmigrantes a unos señores que de manera masiva, además como en plan de fiesta y de paseo, pues mira, estoy a este lado y ahora estoy en aquel lado, y ya está. Es que hoy un país de inmigrantes como es España. Es decir, el inmigrante es una decisión muy profunda, muy jodida, por ahí permíteme la expresión, es decir, muy delicada, que conlleva una serie de consecuencias. Y esta gente, que sí es verdad, en otro momento he visto el asalto a la valla, bueno, pues probablemente eso se tiene un riesgo asumido mayor y lo ejecutan. Pero no, es que estaban paseando la familia al completo y se pasaba de un lado al otro y entraba tranquilamente. Mira, el mismo Tribunal Supremo que ha dicho no devoluciones en caliente, es el mismo tribunal que, por cierto, puso al final la última palabra. ¿Os acordáis? 15 muertos en el Tarajal. Año 2014. Sí. 15 muertos, 16 guardias civiles procesados por homicidio, en un largo proceso penal en el que los guardias lo pasaron como lo pasaron, ¿eh? Ojo, que los muertos, muchos lamentablemente muertos, muertos sean donde sean, en un lado o en otro, pero eran muertos en el lado marroquí, porque era esa la realidad, y después terminaban flotando en el lado español. Y claro, allí porque claro, vamos a ver, un guardia civil cómo dispara, cuando dispara un elemento de antidisturbios, sabemos cómo lo hace. Es decir, no vayamos a confundirnos. Los marroquíes actuaron en el lado de Marruecos. Al final hubo muertos. Bueno, son muertos, insisto, no vamos a ponerle de a quién pertenecen. En cualquier caso, aquí Marruecos la callada por respuesta, y España apechó con 16 guardias civiles procesados por homicidio en un larguísimo proceso penal, y al final el Supremo, ¿qué dijo? Se archivó el caso que dijo, la reacción era proporcionada y necesaria. El mismo Tribunal Supremo que ahora ha dicho
Oiga usted, la interpretación de esta ley, como está en este momento, es que en caliente, quien entre sin un elemento de contención en el mar no se puede considerar factible. Pero es que sigue siendo... Pues reformamos la ley. Hay que reformar la ley, ¿no? Sigue siendo un problema eminentemente político. Cuando hablamos de otros episodios que hemos visto para saltar la valla de Ceuta o también en Melilla, hemos visto especialmente subsaharianos, gente que venía efectivamente de países en guerra, perseguidos, lo que literalmente se dice muertos de hambre. Los que hemos visto hoy, lo que viene es directamente de Marruecos. Y yo insisto en, uno, la política de España con Marruecos es errónea desde hace muchísimo tiempo. Ha permitido España que tengamos una sumisión y una dependencia que no tiene nada que ver con la lógica amistad entre países que son vecinos y que tienen que tenerla tradicionalmente, históricamente, por una razón muy simple, por su posición geoestratégica. España ha tragado con todo lo que ha querido Mohamed VI, con todo. Y estamos en una posición de inferioridad. Y no es la primera vez que movimientos marroquíes muy potentes, grandes lobbies, gente económicamente muy formada y muy potente, han dicho que llegará el día en que Ceuta y Melilla dejen de ser españolas. Y uno empieza a pensar, todos estos movimientos son tácticos porque Marruecos de vez en cuando, de manera recurrente, cada X años quiere algo. Sí, lo conocemos, lo sabemos. E insisto, creo que esto quedará dentro de unos días en menos cosa de la que es. Pero la amenaza es evidente, es decir, la demostración de que nosotros hemos desatendido ese problema es evidente. Es un problema político, insisto. No es solo, lo es, claro que influye la regularización, influye la visión, digamos, buenista, pseudoprogre, o llámalo como te dé la gana, de la inmigración, como si fuera no un gran problema, sino una especie de mundo multicolor de la abeja maya. No, es que esto es mucho más complejo que todo esto. Y las leyes, las fronteras, se hacen no por capricho de alguien en su momento que decidió hacer fronteras para establecer. No, se hacen y se establecen normas y leyes para que haya un orden, para que se establezca un orden, para que nadie pueda subvertir o pervertir determinadas líneas, determinados pasos. Y cada país tiene su jurisdicción. Lo que ha ocurrido hoy, creo, es mi opinión, no tiene una base humanitaria, no me cabe duda, pero no tiene el carácter puramente migratorio de gente profundamente desesperada. No es cierto. Es imposible saber cuántos de los que vienen están implicados, pues no lo sé, en tráfico de drogas, en agresiones sexuales, en muertes, en fallecimientos allí en su país. Es imposible saber cuánta gente está huyendo de una persecución legal en su país, de los fiscales de allí, de la policía de allí. Con lo cual esto, pues oye, hablamos de inmigración y del efecto llamada. La consecuencia la estamos viendo ahora mismo. Estados Unidos golpeando drásticamente a España. Italia golpeando drásticamente a España. Nos quieren dejar fuera del espacio Schengen. Me imagino que durante un tiempo o cautelarmente. ¿De verdad nadie se plantea que el error es puramente político? ¿Que es puramente político de un gobierno que ha cedido en absolutamente todo con Marruecos? Y aquí, Manolo, conviene también recordar que Marruecos no es una democracia. Claro, es que eso es importante. Es una dictadura que utiliza, como lo ha hecho con la frontera española en muchas ocasiones, abre y cierra el grifo en función de sus intereses y de las necesidades que tenga de coaccionar, intimidar a España. Y efectivamente ahí España es muy vulnerable y muy solícita a todo lo que le plantea Marruecos. Estamos hablando de que España ha cambiado su política de 30 años respecto al Sáhara, donde tenía una responsabilidad cultural, humana, histórica, y cambió esa política con aquella famosa carta que envió Pedro Sánchez, donde sin dar ninguna explicación que además le debía al Parlamento y ha seguido sin dársela durante todo este
este tiempo, cambió esa tradición en nuestra diplomacia de estar junto al pueblo saharaui y se puso en primer tiempo de saludo con el rey Mohamed VI respecto a su posición en el Sáhara. La solución del Sáhara era Marruecos. Y a partir de ahí, efectivamente, España, que siempre ha tenido un ten con Marruecos, yo no digo que esa sumisión solamente sea en este momento del gobierno de Pedro Sánchez, ha ocurrido en otros momentos porque, lógicamente, es un actor principal en la frontera sur de Europa y es un país, bueno, insisto, es que no es una democracia, es que no está sujeto, como antes decía Maño, no está sujeto a leyes ni a sentencias de tribunales supremos ni a nada, sino simplemente instrumentaliza ese poder que tiene para amedrentar a sus socios, como ha ocurrido con Francia también, con el que tiene ahora una relación mucho peor que la que tenía, y parecía que con España se había llegado a ese acuerdo. Probablemente a Marruecos también le habrá molestado el viaje, que antes citaba Rubén, del presidente Sánchez, recién llegado de Estados Unidos de la final, se fue unas horas a Argel, se hizo fotos, dijo que era un aliado extraordinario de España, un gran amigo, y eso probablemente también ha molestado a las autoridades marroquíes. Por tanto, estamos hablando de un país, primero, que no está sometido a ninguna regla, que no defiende los derechos humanos como sí lo hace España, y en tercer lugar, que utiliza su poder o su influencia respecto a España a su antojo. ¿Y cuál es el instrumento más fácil para ellos? Los inmigrantes. Su pobre gente, la gente que no quiere volver a su país porque ve que allí no tiene ningún tipo de oportunidades. Por tanto, por eso a este gobierno le faltan explicaciones respecto a eso, porque incluso la ciudadanía podría entender que España tenga una relación muy especial con Marruecos. Pues que no sabemos nada, no sabemos ni por qué hemos cambiado la política exterior, no sabemos absolutamente nada. Y claro, ahora se nos plantea estas dudas. Todo esto es porque alguien ha dado el queo de que tienen que pasar, oye, qué fenomenal, que hay una sentencia del Supremo, o efectivamente, como apuntaba Manolo, es que hay mucha política detrás y a lo mejor Marruecos ya no está lo suficientemente contenta con aquel giro que dio la política exterior española respecto al Sáhara y pide más. Mirad, estamos hablando de las relaciones internacionales. Sumo a un compañero más a esta mesa. David Alandete, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está, Rubén? Aproximadamente desde hace 2 años te vengo haciendo la misma pregunta. Estados Unidos, entre Marruecos y España, ¿con qué socio se queda? Desde luego con Marruecos, sin ningún género de dudas. Primero por la aceptación por parte del rey Mohamed de los acuerdos de Abraham, es decir, reconocimiento con Israel, y segundo, el estrecho lazo que supone el reconocimiento por parte de Trump de que el Sáhara Occidental es marroquí. Hoy mismo, Rubén, es el Día del Trono. Y hoy mismo se había descolgado el jefe diplomático de Estados Unidos, Marco Rubio, con un mensaje tremendamente elogioso a Marruecos, diciendo que el futuro de Marruecos y de Estados Unidos está unido. Y te leo literalmente: bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos es inequívoco. Reconoceremos siempre la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Ese es uno de los mensajes. Y en semejante día se produce esta verdadera invasión que llega sin ser realmente una sorpresa para la Casa Blanca, porque este es el mensaje que ofrece a COPE la Casa Blanca, preguntada por correo electrónico. Te lo leo también, Rubén. El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa sobre las consecuencias de seguir aplicando políticas globalistas de extrema izquierda, se supone que las atribuye al gobierno de Pedro Sánchez, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esa filosofía destructiva deben rectificar inmediatamente o se arriesgan a su propia desaparición. Esto es un comunicado oficial de la Casa Blanca sobre la crisis en España hoy. Pues esa es la situación. Como veis, hay muchos frentes abiertos. Tenemos aquí nuestras propias cuestiones, porque por un lado vamos a ver esa orden que se ha dado, cómo se identifica a esta gente, cómo se la devuelve. O sea, en el año 21, además lo pudimos ver in situ allí, cuando entraron todos los menores, esa noche la policía la pasó patrullando por las calles de Ceuta buscando a estos chavales. Lo único que hacían era cogerles y les llevaban a unas naves que están cerca de la frontera. Esta tarde en esta linterna contaba Juan que ya se han habilitado 2 naves precisamente en ese mismo lugar para ir aparcando allí a toda esta gente. Pero claro, no es lo mismo las cifras de las que hablamos en aquel momento que las que pueda haber esta noche, porque nuestro compañero de COPE Ceuta, que está en la frontera, dice que ahora mismo, a las 22:34, sigue pasando gente.
nos lo está contando. Vamos a ver si le podemos establecer la comunicación con él, porque la cobertura no es buena, pero a esta hora en Ceuta sigue pasando gente. Sí, vamos a ver, la dimensión de lo que está ocurriendo está por definirse y por concretarse más adelante, pero las primeras impresiones ya eran malísimas. Esta tarde, a las 3 de la tarde, a mí me decían fuentes policiales con acceso a las comunicaciones internas que se estaban llegando, las primeras impresiones y apreciaciones en esas comunicaciones oficiales internas hablaban de entre 6.000 y 8.000 personas que podrían haber entrado a las 3 de la tarde. Y después ha ido aumentando y ya hablaban de más de 10.000 y podemos estar, vamos a ver en qué cifras. Permitidme, porque tengo noticia de última hora. Sí. Tengo noticia de última hora. La frontera de Beniezar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, ha cerrado. Acaba de informar la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. Ha pedido a la ciudadanía, en la delegación del Gobierno, que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Al parecer, en torno a esa zona fronteriza, Juan, ¿verdad?, podría haber algún tipo de intento de entrada. Sí, estábamos consultando. Yo en fuentes policiales, delegación no me ha respondido, he hecho la pregunta, pero en fuentes policiales me hablan del dique sur, gente corriendo por la frontera de Beniezar. Se ha cerrado por intento de entrada a Melilla por los pasos cerrados de Farjana. Sí, efectivamente hay movimientos, no sabemos si por simpatía o si estaba todo previsto, pero en cualquier caso se está moviendo algo en la frontera de Melilla. Y bueno, son diferentes condiciones, absolutamente. Lo del paso de Ceuta es muy diferente. Sí, son pasos distintos. Son muy distintos. Aquí hay una valla. Una facilidad de acceso grande. Allí hay una valla, es distinto. Pero ojo, vamos, yo imagino que estarán jugando a la ventana que les abre, lamentablemente, el pronunciamiento del Tribunal Supremo, a la vía marítima. Pero allí es más complicada. Pero sí, es verdad que... Pues esa es la situación hasta ahora. Esto es lo que nos llega. Sí. En la frontera de Ceuta sigue entrando a esta hora gente y la frontera con Melilla está cerrada. Hacemos un pequeño descanso, un segundito, escuchamos unos consejos publicitarios que merece la pena y enseguida volvemos. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 15 de enero de 2013. Número de la suerte, el 1. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario con el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido el 31 de julio y el 1 de agosto. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado. Y otra. Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. En la
noche, la radio deportiva tiene un referente. El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario. Pero también chistes, eso no, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental. Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de análisis y opinión hoy en La Linterna con Manolo Marín, con Maite Alcaraz y también con Juan Baño, que nos está aportando toda la información de lo que ha ocurrido a lo largo del día de hoy y que sigue ocurriendo en la frontera de Ceuta. Pero hasta ahora la noticia está en la otra ciudad autónoma, en Melilla. Allí parece ser que estaría conteniéndose un nuevo asalto de migrantes para entrar en España. Nos vamos hasta ese punto de la frontera. Allí está nuestro compañero de COPE Melilla, Jesús Muñoz. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Dónde te encuentras y qué es lo que ves? Pues ahora mismo me encuentro casi en un punto fronterizo de la ciudad, al lado del dique sur de Melilla, que está pegado al punto fronterizo de Benissar, punto fronterizo que la delegación del gobierno ha informado de que ha mantenido cerrada y ha solicitado a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hace una hora previamente se ha visto que antes del cierre de esa frontera, cientos de migrantes irregulares han saltado este puesto fronterizo y ahora mismo se está produciendo también otro desplazamiento de un grupo de una veintena de personas aproximadamente que han cruzado el dique sur y están desplazándose por toda la playa para llegar a la ciudad. O sea, lo que estamos viendo, para contextualizar un poco la situación, la frontera son fronteras distintas. Aquí lo que hay es una valla y entonces lo que estáis viendo es que al otro lado de la valla, en la zona marroquí, lo que está viendo es movimiento de grupos de inmigrantes que están intentando entrar. La entrada allí es saltando la valla. Es saltando la valla, pero en este sentido, de donde yo estoy, de dique sur, pueden también llegar a nado, porque es un dique que puede rodear un tramo a nado y luego pueden ir andando, circulando toda la valla, y como estoy viendo en estos momentos, que están cruzando los migrantes irregulares por la orilla de la playa, desplazándose y gritando todos en conjunto, mientras la ciudadanía melillense está ante esta expectativa de este salto a la valla. Pues esa es la última hora, eso es lo que está pasando. Allí hay un micrófono azul de la cadena COPE. Jesús, muchas gracias. A lo largo de la noche seguiremos contando lo que está ocurriendo. Juan, sí, pero lo que podemos contar es ese intento que nos contaba Jesús, sí, y parece que se habría contenido en un primer momento. Efectivamente, información que Dani ya, pues sí, delegación del gobierno, efectivamente Dani nos había hecho llegar, coincidiendo lo que cuenta nuestro compañero, nuestro colega allí in situ sobre el terreno. De momento se está conteniendo desde nuestra parte, me dicen en el ámbito policial. La noche va a ser larga, me advierten. Y bueno, a mí me decían que no venían a nado, que venían por tierra, pero Jesús abre efectivamente esa posibilidad de que por proximidad pueden acceder incluso también por mar en esa zona. Es evidente que, bueno, con la decisión o con la sentencia del Supremo en la mano, dice, bueno, pues por vía marítima sabemos que por lo menos devolución en caliente se complica, ¿no? Pero sí es verdad que en Melilla suele ser la valla, suele ser el elemento que se tiene que salvar para acceder y que lo están intentando. Hay varios intentos, de vez en cuando ocurre una noche de estas, ¿no? Pero evidentemente no va a ser casualidad después de lo ocurrido y cómo se está produciendo la situación y la crisis terrible de Ceuta, pues han aprovechado para intentar complicar más la vida, ¿no? A todos y asaltar. La delegación del gobierno pide tranquilidad y calma a la población en un breve comunicado, el que anunciaba antes y comentaba Jesús, y que se va a resolver todo, y que se deje trabajar a la policía y la Guardia Civil. Quiere decir que están trabajando intensamente para repeler el intento que debe estar y produciéndose de manera muy seria, evidentemente. Manolo, no sabemos si por simpatía o porque las cosas no pasan de casualidad. Bueno, yo llevo manteniendo toda la noche la misma teoría. Y la misma teoría es que esto es una decisión política. Es decir, ahora mismo se están emitiendo vídeos. Yo no desconozco ahora mismo realmente si es posible comprobar la veracidad o no. Yo en Voz Populi de momento no los estoy publicando a falta de comprobar veracidad y que no sean vídeos fake. Pero en redes sociales hay vídeos
en los que se ven cómo distintos camioneros que avanzan hacia la frontera española van recogiendo en los camiones a ciudadanos, a marroquíes, a inmigrantes marroquíes, y los llevan hacia la zona de la playa de esta mañana en Ceuta con la gendarmería permitiendo ese paso y ese acceso, permitiendo que los camiones se paren en mitad de una carretera, suban a 12, 10, 15, 20 personas en su remolque, se las lleven a la playa. Y, hombre, eso haría pensar, si estas imágenes son ciertas, esto haría pensar en una connivencia evidente del gobierno y de la gendarmería marroquí, es decir, en algo absolutamente organizado, no en algo que ha organizado una mafia. Una mafia eventual no mueve a 20.000 personas o a 30.000 personas de golpe en cuestión de horas. Esto es algo mucho más organizado y solo puede ser a nivel político. Y desde luego, si ahora en Melilla está ocurriendo lo mismo que en Ceuta esta mañana, o se disponen para ello, para una madrugada caliente, pues en fin, oye, todo el ánimo y todo el cariño a nuestras fuerzas de seguridad, porque me temo que espera una noche muy complicada. Y Maite, perdona, pero se nos van acumulando las noticias, noticia también de última hora. Abríamos este tramo de las 10 contando que desde Italia se había pedido que se suprimiera el espacio Schengen con España. Lo había hecho el ministro de Exteriores italiano, también lo había pedido la presidenta Giorgia Meloni, y la noticia de esta hora es que España convoca al embajador italiano precisamente por las declaraciones de Tajani, Nekane. Y quien lo ha anunciado ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha convocado al embajador de Italia en Madrid. Lo que ha dicho el ministro de Exteriores en redes sociales es que el mensaje que ha lanzado Italia de plantearse cerrar ese espacio Schengen es impropio de un ministro de Exteriores de un país socio y amigo, califica Álvarez, del que esperamos, dice, solidaridad europea y no demagogia partidista. Maite, pues la bola va creciendo. Sí. Bueno, aquí se demuestra que el gobierno español, fuerte con el italiano, que es un aliado yo creo que muy cercano a España, y sin embargo pues mucho más suavón con el gobierno marroquí, ¿no? En este caso, Álvarez ha salido corriendo a pedir que se persone el embajador italiano. Y luego, claro, lo que le molesta al gobierno de España, que yo entiendo, que le moleste que el gobierno de Meloni diga que hay que cerrar el espacio Schengen y que España quede fuera, es de alguna manera lo que ha hecho el gobierno, lo que está haciendo el gobierno español también con la frontera de Melilla. ¿Qué está haciendo? Bueno, pues está diciendo, hombre, por simpatía, aquí pueden empezar a llegar. La delegación del gobierno en Melilla lo ha llegado a decir, que había un repunte en estos últimos días, que también había movimiento, no en absoluto en las proporciones de lo que ha pasado en Ceuta, pero que estaba pasando. Entonces el gobierno español, naturalmente, por prevención, por evitar que al final esa invasión masiva también se reproduzca en la frontera con Melilla, pues está cerrando esa frontera. Exactamente lo que ha pedido Italia, porque yo insisto, Meloni dijo en febrero que es que esto no es un asunto doméstico, esto se lo podían aplicar todos, por cierto, porque aquí cada país luego hace la guerra por su cuenta en política de inmigración, ¿no? Porque al final se hacen muchas concesiones a la demagogia, a quedar bien, en fin, a satisfacer a determinados electores, que es lo que hace España en el fondo, pero que también en su momento lo ha hecho Italia, lo hizo Alemania, recordad las decisiones que tomó la canciller. Es decir, todo esto debería consensuarse por parte de todos los países europeos y no se hace. Y estas son las consecuencias, porque estos son fronteras que no son fronteras de cada país, que son fronteras europeas. Y hoy pasa aquí, mañana pasará en Grecia, otro día pasará en Italia, y no habremos resuelto el gran problema, y es ¿qué política migratoria quiere Europa? ¿Quiere pagar a terceros para que reciban a inmigrantes? ¿Queremos regularizarlo y ponernos todos de acuerdo en que ni las políticas buenistas de la izquierda ni tampoco echar al mar a los inmigrantes como pretenden populistas de extrema derecha? Habrá que llegar a un acuerdo entre todas las democracias europeas. Es que esto es el ejército de Pancho Villa. Cada uno toma una decisión y la última de España, pues a lo mejor tiene este tipo de consecuencias. Esas son las grandes decisiones políticas, pero hay una cuestión que me gustaría tratar, que es, yo me pongo ahora mismo en la piel, hoy hemos hablado con un agente de policía aquí en La Linterna. Nos ha dicho que hay 600 agentes ahora mismo en Melilla. 600 agentes. No sabemos el número de personas que han entrado. Claro, cuando le hemos preguntado que qué se hace en una situación así,
Esta gente ha respondido, lo único que podemos hacer es proceder a su identificación, se toma las huellas, pero estamos desbordados. Claro, tienen un cuartito, ha dicho, de 4x4, Juan. No, y se inicia un proceso de expulsión, de acuerdo, pero que dura meses. Además, muy complicado, y que va a saturar por completo las oficinas de extranjería que ya lo están. Por lo tanto, tú me dices cómo se puede gestionar esto en términos razonables y de credibilidad para convencer al que asalta que no debe de hacerlo. Porque, claro, es que oye el mensaje del ministro diciendo todos los que han entrado van a ser devueltos. Pero si la experiencia, vamos, lamentablemente, es que no son tontos, es decir, saben que es el momento de entrar porque lo tiene muy complicado el invadido de que te pueda echar con la ley en la mano de su país, que es este. Por lo tanto, que no puedes engañar, es decir, que es muy complicado ahora. Esto es muy complicado. Es un proceso en el ámbito ya totalmente regulado. Esto no es Marruecos, como decía antes Maite, es que esto es un país con estructura democrática, un Estado de Derecho, es decir, es otra cosa. Y se aprovechan de esas debilidades que evidentemente tenemos que tener como Estado de Derecho. Pero claro, y es que, vamos a ver, ya tenemos este problema desafiante, impresionante. Y claro, yo estaba escuchando ahora lo que he dicho antes, no entendáis como que yo entiendo a Italia el paso que ha dado. Es decir, es que Italia encima es un país del sur. Es la continuación de nuestra frontera europea en el sur. Si alguien sabe de lo que es esto, sufrirlo en carne propia, es Italia. Teniendo en cuenta que Italia tiene frente a sus costas un estado como Libia, claro, que estalló en 1000 pedazos hace no demasiado tiempo y tuvo que enfrentarse a eso. ¿Os acordáis de lo que ocurrió en Lampedusa? Que sí, pero claro. Mira, sí, Maite tiene toda la razón y Juan, desde luego. Yo creo que evidentemente no hay una política europea común, cada uno hace la guerra por su cuenta. Hay legislaciones que son muy laxas, como la española, además por el mero prurito ideológico, no por la realpolitik, no por el realismo de lo que debería ocurrir, porque al final el resultado es que te ves desbordado. Pero insisto que eso tiene que ver con distintos tipos de inmigración real. Es decir, en Lampedusa, objetivamente, no es Libia mandando a hordas de gente. No, era un país que estaba en descomposición y que salía. Bueno, era el puerto de salida, pero también y mucho inmigrante y mucha gente y sirios, es decir, había de todo allí, de gente subsaharianos muertos, es decir, muertos en vida, que necesitaban salir como sea, arriesgar la vida como fuera, morir en el Mediterráneo, ¿no? Yo insisto, es que esto es distinto, es que esto es muy distinto, es que esto es una ofensiva de Marruecos, utilizando por tercera vez en 10 años a hordas de personas, utilizándolas probablemente, pues sabe Dios con qué promesa, para que en una avalancha invadan una parte del territorio, que es territorio europeo, por cierto. Es que eso es lo grave. Lo grave no es, de verdad, sentarnos a hablar exclusivamente o solamente la parte del drama migratorio. Es que estamos confundiendo los hechos. Yo creo que lo de hoy tiene razones diplomáticas para envalentonar a Marruecos respecto a España. Es decir, la primera reacción que ha habido de Estados Unidos, y nos lo contaba hace un momento David Alandete, ha sido para decir que Marruecos tiene sus razones. Que Marruecos tiene sus razones. Y que en España la extrema izquierda está permitiendo que ocurran barbaridades de estas. Pero ha justificado a Marruecos. Eso tiene un valor diplomático, justificar a Marruecos. Nadie ha caído en este matiz, pero es así. Maite. Sí, y a mí me gustaría poner el acento en la gente que pasa, o la valla, o por el Tarajal nadando el Espigón y llega a Ceuta. Yo creo que ellos son los menos culpables de esta situación. Porque claro, cuando se pone también el foco en esa gente que nos van a robar o que van a atentar contra nuestra seguridad, ellos lo hacen porque están buscando una vida mejor. Están viniendo a España, antes lo decía Juan, es que somos un país de inmigrantes. ¿Qué vamos a contar nosotros? Claro, que nosotros también nos hemos ido, pero nos hemos ido regularmente, efectivamente. Aquí el problema es cómo canalizas a toda esa gente que con toda la buena intención, buscando expectativas mejores de vida, familias enteras, menores, pasan a un país que se creen que es pues el maná, que es la abundancia y que van a poder vivir mejor. El problema es que esos
estos países tienen que tener un control de fronteras, tienen que tomar decisiones de rigor y de que además se ponga por delante la humanidad hacia esa gente, pero no complicando la vida de los que lo reciben, porque claro, ¿qué han hecho los ceutíes para ahora sufrir esta avalancha? Por eso digo que es que mañana veremos al presidente del gobierno con Marlaska visitando Ceuta, haciéndose fotos y diciendo que seguramente va, no sé, si dirá que también hace falta un acuerdo nacional, un plan nacional de Estado para la inmigración. Pero claro, todas las políticas de inmigración que ha tomado este gobierno las ha tomado en solitario. No ha consultado al Parlamento, no ha llegado a ningún acuerdo con la oposición. Pues mañana escucharemos probablemente que hay que llegar a acuerdos con la oposición y con Europa. Bueno, yo creo que eso hay que decirlo antes de que ocurran todas estas cosas. Y repito, y un poco en la línea de lo que decía Manolo, hay que dar transparencia a nuestra relación con Marruecos. Tenemos que saber por qué España es tan sumisa a las decisiones de Marruecos y qué le ha pasado a Marruecos con nosotros en los últimos meses. Pues el día comenzaba de manera intensa y la noche lo está siendo también, y mucho. Hemos hablado fundamentalmente de esa situación en Ceuta y también en Melilla, donde se ha producido un intento de asalto. Y lo hemos hecho aquí en el tiempo de análisis y opinión de La Linterna con Maite Alcaraz. Maite, buenas noches. Un abrazo para todos. Con Manolo Marín, buenas noches, Muy Manolo. buenas noches. Y con Juan Baño, que nos ha aportado lo que estaba pasando en ese momento, lo que él ha podido recabar de las fuentes con las que ha ido hablando para que tú estés enterado de todo lo que estaba pasando en Ceuta. Gracias, Juan. Gracias a ti, Rubén. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante. En el partidazo de COPE. No se lo pierdan. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, porque le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado a El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. Hoy hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 24 de julio, el bote de 71 millones de euros de Eurojackpot de la 11 ha tocado en España. Tú puedes ser el próximo agraciado. Juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglass cambia, Carglass repara. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Y usted también le habla. Yo hablo con mis macetas, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Editorial. Cadena COPE. Ceuta vive una situación crítica que ya recuerda a la vivida en 2021. Cada día, decenas de personas, muchas de ellas menores, se lanzan al mar para huir de la pobreza y atravesar a nado la frontera que separa Marruecos de España. La noche del pasado miércoles fueron más de 200. El CETI de la ciudad ya está desbordado y todo indica que la situación empeorará en los próximos días. En las playas marroquíes aguardan más de 1000 personas dispuestas a cruzar a nado hasta la costa española. Ante la expectativa de una llegada masiva de migrantes, el gobierno ceutí ha reclamado un mando único que permita afrontar una crisis que supera las capacidades de la ciudad autónoma, pero el gobierno lo ha rechazado.
Esta crisis migratoria debe abordarse con responsabilidad y realismo. Que cientos de personas estén dispuestas a arriesgar su vida para huir de su país de origen constituye una tragedia moral. Cada migrante es un ser humano con una historia propia, casi siempre dramática, y el desafío migratorio solo puede afrontarse desde la protección de su dignidad. Este principio no es contrario al hecho de que las fronteras deben respetarse y que cada Estado debe administrar la entrada de personas a su territorio. Respetar ambos principios es tan complejo como imprescindible. Para ello, el Gobierno central debe disponer cuantos medios sean necesarios y Europa debería asumir como prioridad la gestión de esta frontera tan excepcional. Defender la dignidad de cada persona y garantizar el respeto a la legalidad son exigencias inseparables del bien común que merecen una atención política prioritaria y un debate público sereno, responsable y sincero.